Bueno, no me estoy con esto también. Bueno. Los gajes de hacer las clases en la casa, mi marido preguntándome si me falta mucho porque quiere cenar. Nada. Dios mío. ¿No puede hacer las dos cosas a la vez? No. Quiere ver Sarmiento. Quiere ver Sarmiento. Ah, acá que fue a las 9. Fue a las 9 Sarmiento. Bueno, a ver. Llegamos acá. Este ya está. Qué lenta que está. Bueno, teníamos devengado, realizado, que dijimos que son los resultados que deben apropiarse el periodo, y esto es cuando yo hago una venta, digo que la venta queda perfeccionada desde el momento en que la realicé. Y luego tenemos valuación al costo, que es el valor que le voy a dar a cada una de las registraciones que tenga que hacer en la contabilidad, es decir, cuál va a ser la medición inicial de cada uno, por ejemplo, de cada uno de los activos que voy a tener en mi contabilidad. Profe, acuérdese de grabar. Ah, ¿vieron? ¿Vieron? Que les dije que me hagan acordar. ¿Dónde está? ¿Por qué? Pero ya está grabando. Ah, está grabando, está grabando, está grabando. Bien. 13. Vamos acá, la Filmina 13. ¿Cuáles son las limitaciones que van a tener esos principios? Es decir, tampoco es que yo puedo hacer todo lo que quiera porque el devengado me lo permita, porque tengo que hacer las cosas con prudencia, con significatividad y con uniformidad. Prudencia es que tengo que ver realmente cuáles son los valores que voy a registrar. Significatividad o materialidad es al ponderar la aplicación de las normas se debe actuar con sentido práctico, descartando aquellas cuestiones que nos producen efectos. Si yo sé que hay algo que me está otorgando una información que no es del todo válida o que no me termina de convencer porque tengo dudosa procedencia, obviamente ahí tengo que actuar con significatividad. Y uniformidad es aplicar uniformemente todas las normas que la profesión me dice que tengo que aplicar. Por último, bueno, acá también tengo otro video que no sé por qué no me lo muestra, después voy a ver si los puedo arreglar en los links para que los puedan ver bien. Acá tenían también otro video de principios de contabilidad, para que vayan viendo. Y llegamos a la contabilidad. O sea, decimos, bueno, ¿para qué es la contabilidad? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué lo voy a usar? Entonces, les digo que por medio de la contabilidad, dice, obtenemos datos de una determinada realidad sobre la cual queremos informar, procesamos dichos datos de manera que los mismos se transformen en información y ponemos dicha información en conocimiento de aquellos usuarios, los receptores, para que estos puedan decidir sobre la base de la información suministrada. La contabilidad como objeto de estudio ha pasado por diversas escuelas, considerándola como ciencia, arte y técnica, y que existen diferentes definiciones. No nos vamos a poner a leer todas las definiciones que pueden surgir de la contabilidad, porque no tiene sentido, pero en realidad lo que vamos a decir es que la contabilidad es un sistema que lo que hace es captar datos del medio, a esos datos los procesa, les otorga un valor, los registra, y a su vez todo ese proceso que se hace lo transforma y lo expone como información del ente para que terceros o los mismos usuarios, ya sea internos o externos, puedan tomar decisión sobre eso. ¿Qué significa todo esto que se hizo en un texto con palabras lindas? Que la contabilidad es saber cuáles son los actos
que la empresa está realizando y que esos actos los voy a tener que registrar, darles un valor, y que al final del ejercicio contable voy a tener que saber cómo hacer el balance de esa contabilidad o de esas registraciones que hice al cierre de todo el periodo. Ese balance, ¿qué es lo que me va a brindar? Y que eso ya es en la etapa de la exposición de la contabilidad. Ese balance me va a brindar información. Información de cómo fue todo mi actuar. ¿Cuáles fueron realmente los beneficios que tuve de tener ese comercio o de esa empresa o de esa industria? Es decir, me fue bien, gané, perdí, alcancé los objetivos. Y toda esa información la voy a tener a través de los balances. Y esos balances son los que voy a terminar de hacer en el periodo contable y que me va a brindar información. ¿Y por qué digo información para usuarios internos o externos? Porque los usuarios varían, depende del lugar en el que estén posicionados para la empresa. Yo digo, un usuario interno, soy yo mismo, puedo ser, si yo soy la dueña de la empresa, esa información que me brinda el balance me sirve para saber dónde estoy parada, para saber si lo que vengo haciendo está bien, si tengo que cambiar mis objetivos o tengo que prestar más atención. A lo mejor tengo una línea de 5 productos que estoy fabricando y con los estados contables al cierre me doy cuenta que realmente se justifica seguir con 3 líneas de producto que son las que me están ayudando a ganar en la empresa y sin embargo las otras 2 me están dando pérdida. Entonces digo, bueno, ¿por qué seguir produciendo algo que no me está sirviendo y más vale todas esas energías ponerlas en los 3 productos que sí? Entonces, esa es la información para el usuario interno. Y cuando hablamos de usuarios externos, nos estamos refiriendo a aquellas personas que no pertenecen a la empresa. Como por ejemplo un banco. Si yo, para quien quisiera hacer el lanzamiento de un producto en la empresa y tengo que pedir financiamiento, voy a ir a pedir plata al banco. Pero el banco no me va a decir, bueno, sí, ¿qué querés? ¿1 millón de pesos? Bueno, acá lo tenés. No. Me va a decir, bueno, a ver, presentame la carpeta. Y va a hacer un análisis realmente si yo ese 1 millón de pesos que pedí lo voy a poder pagar. Y ese análisis, ¿de dónde lo va a hacer? De los estados contables, de la información al cierre del ejercicio que yo le voy a estar llevando. Y eso surge justamente de todo este proceso que es la contabilidad. Entonces, fíjense que dice la idea principal es que integra un sistema de información que brinda información útil para la toma de decisiones, porque digamos, al cierre, cuando tengo el balance, esa información me sirve para mí, usuario interno, que voy a saber si sigo o no con el producto, y le sirve al banco para saber si me da o no la plata, o le sirve al proveedor para saber si me va a seguir financiando la venta de mercaderías. Es un sistema contable que forma parte del sistema informativo y el objetivo es brindar información útil para la toma de decisiones sobre el patrimonio del ente. Es decir, siempre las decisiones y la información va a venir sobre el patrimonio del ente. Bueno, acá tenemos diferentes tipos de definiciones de contabilidad, pero que va a dar siempre vuelta sobre lo mismo que les estoy diciendo, lo que cambia que es una definición funcional en cuanto a la función que se va a hacer dentro del proceso, o la definición sobre el proceso contable, que el proceso es justamente una sucesión de etapas en la que voy a tener que ir tomando consideración de lo que pasa en cada una. Luego seguimos, ahora decimos, bueno, si la contabilidad es un sistema un sistema que capta, procesa, un sistema de información. A lo mejor ustedes mucho en el secundario lo vieron en SIC, Sistema de Información Contable. Así se llama la materia en el secundario. SIC. Sí. ¿Por qué un sistema de información contable? Y primero lo que nos preguntamos es ¿qué es un sistema? Porque digo, sistema de información contable. Bueno, ¿qué es un sistema? Un sistema es una unión o un estrato en el que hay actividades, en donde donde las personas se unifican para realizar diferentes actividades, y es decir, el sistema es el medio mismo. Porque yo digo, existen diferentes tipos de sistema. Existe el sistema contable, el sistema ambiental, el sistema agropecuario, el sistema informático. Es decir, el sistema es todo.
es donde se desarrollan todas las actividades del medio. Pero yo, dentro de ese sistema general, me voy a posicionar en el sistema de información contable. Porque nada tiene que ver el sistema de información, por ejemplo, con el sistema de ganadería. ¿Sí? Entonces, hablamos de que el sistema es eso, y es un sistema de información dentro del sistema general. Y entonces, después decimos, bueno, ¿y qué es la información? La información es todo dato que puede ser procesado. Es decir, yo tomo un dato del medio y digo, bueno, lo proceso y eso me brinda información. Y contable, obviamente, porque estamos hablando de la contabilidad. Después decimos de que en determinados periodos o diferentes situaciones, a la contabilidad la fueron diciendo, existieron diversas corrientes que decían que la contabilidad era una ciencia, que era una técnica o que es un arte. Y acá entramos un poco en la disyuntiva según los diferentes autores, porque a lo mejor si ustedes empiezan a verlo en diferentes autores, para algunos es una ciencia, para algunos es una técnica y para otros es un arte. Nosotros desde la cátedra, ¿qué decimos? Que la contabilidad es una técnica, ¿sí? Porque si hablamos de ciencia, yo ya me imagino más a un laboratorio cuando hablamos de ciencia. Entonces es un conocimiento cierto de las cosas a través de una relación causa, principio y efecto. Es decir, ¿por qué? Y lo veo más a la ciencia como algo, un estudio sobre determinadas cosas, pero haciendo un análisis tipo laboratorio. Cuando hablamos, es decir, que van a tener que tener una hipótesis para la ciencia. Cuando hablamos de técnica, cuando yo digo, bueno, es una técnica de pasos, entonces decimos, es un sistema de procedimientos determinado que va a ir marcando en cada una de las etapas la finalidad que hay que hacer, la actividad para producir un efecto. Y por último hablamos de arte, pero el arte está más basado en la labor o en la habilidad de una persona. Entonces, si decimos ciencia, técnica o arte, nosotros hablamos en contabilidad y en UNOVA de que la contabilidad es una técnica. Que después esto lo podamos ir desarrollando con que la contabilidad desde la técnica tiene relaciones con otras ciencias, obviamente que sí, porque se relaciona con las ciencias de la comunicación o de la información, en cuanto a lo que trabaja es información que toma del ente, ciencias de la administración, porque para poder administrar, fíjense que las mismas carreras de contador público o licenciado en administración son idénticas primero y segundo año, o sea, tienen relación, porque los conocimientos, los contenidos mínimos tienen que serlo, tienen relación con la economía, con el derecho. Ustedes van a tener materias de economía, van a tener materias ligadas al derecho privado, al constitucional, al público, porque van a tener que saber qué es la Constitución, cuáles son los actos administrativos que pueden ejercerse, y tienen también una relación con la matemática, la estadística y la lógica. No me voy a poner a explicarles cada una de las relaciones con la ciencia, se los dejo a ustedes. Fíjense que tiene la relación con ciencias de la información, economía y derecho, con estadística, matemática y lógica. Entonces, cuando hablamos de la relación con otras ciencias, lo que tenemos que tener en cuenta, y eso ya data de muchos años, es que la contabilidad no es lo mismo que la teneduría de libros. Porque antes no existía tanto el contador, sino el tenedor de libros. Porque ¿qué era? Era solamente la persona que registraba en los libros los actos susceptibles de registración, justamente. Pero ¿qué pasaba? No llegaban ¿a qué? A la información al cierre para la toma de decisiones. Entonces, tenemos que diferenciar lo que es la teneduría de libros de lo que es la contabilidad, que no es lo mismo. Fíjense que ahí está el concepto de cada uno de ellos. Bien. Bueno, acá hablamos del sistema de información, que un poquito ya se los dije, cuáles son los pasos que hay en un sistema de información. Fíjense que es tomar el dato del medio, que se transforma en información,
¿Qué es la información contable? Porque decimos, bueno, información es dato, pero ¿qué tipo de dato vamos a utilizar? Y obviamente que vamos a tomar aquellos datos cuya información sea, que esos datos sean cuantificables, medibles y mensurables, es decir, que yo ese dato, que me digan, bueno, sí, se produjo una venta, bueno, pero yo a esa venta le puedo dar un dato, lo puedo medir, le puedo cuantificar, entonces eso es una información contable. Esto es lo que les hablaba hace un rato, lo que es el sistema de información contable, que es un sistema, acá me quedó sistema de información y acá es sistema solo. Y este es el sistema de información contable, está uno dentro del otro. Y entonces fíjense que dice que la disciplina contable encarada como un sistema de información debe contar con un conjunto de herramientas, técnicas y procedimientos específicos. Y acá habla de que nosotros involucramos a la contabilidad como una técnica y con un lenguaje propio lo que deberá utilizar para transformar datos brutos en información contable procesable. Fíjense, datos brutos o la información contable procesable, o sea, yo tomo el dato del medio, así como está, se produjo una venta. ¿Qué tiene que hacer la contabilidad? Procesar ese dato de la venta y transformarlo en un dato elaborado o información contable procesada para que después los usuarios puedan utilizar ese dato. Digamos, este es el concepto o el paso del sistema de información contable. Fíjense que dice el proceso de transformación de la información, o sea, todo ese proceso de la toma del dato del medio, y cómo lo voy a procesar, se llama proceso contable. Y en ese proceso voy a utilizar herramientas y acciones, ¿sí? Que se compone de la captación del dato. Van a ver que después más adelante este proceso a su vez nosotros lo dividimos en más etapas. La primera es cuando capto el dato. Que se llama proceso contable propiamente dicho, es el que nosotros vamos a abrir en dos etapas. En la clasificación del acto o del hecho y en la registración. Después lo abrimos en dos etapas. Luego tenemos, en tres etapas. Tenemos la clasificación, la registración y la evaluación. Y por último, la salida de la información, que es la exposición. Eso ya lo vimos, las etapas del proceso en el taller. Y fíjense, ¿cuál es el objetivo de esa información? La toma de decisiones o el control de gestión. ¿Sí? Esa información que sale del medio al cierre del ejercicio, ¿para qué me va a servir? Para la toma de decisiones, ya sea del usuario interno o del externo, y para el control de la gestión de la organización. Es decir, para que, por ejemplo, el administrador sepa cómo estamos funcionando. O sea, cómo el administrador va a garantizar que los procesos que se están haciendo dentro de la empresa se ajustan a los objetivos. Bien, esto habla de los destinatarios, que ya se los mencioné, y pasamos ahora a las características que tienen que tener la información que yo voy a tomar del medio como un hecho contable. Y acá les voy a nombrar directamente para que ustedes después lean, porque es muy simple, y obviamente que dice las características. ¿Cómo tiene que ser la información? Tiene que ser pertinente, es decir, tiene que tener la característica de pertinencia, de confiabilidad, o sea, tiene que ser una información contable. Yo no voy a ir a decir, mira, registro un hecho en la contabilidad porque en Twitter vi... No, tiene que ser una información confiable, de una procedencia, que yo sepa que sea pertinente. Entonces, fíjense que estos son los requisitos que tiene que tener la información. Pertinencia, confiabilidad. Luego esa confiabilidad tiene que ser aproximada a la realidad y verificable, es decir, que esa información yo pueda verificarlo en algún lado que así sea, íntegra, esencial. Pero bueno, eso es entendible y en los textos también explicado. Fíjense, sistemática, comparable, que yo pueda comparar con otras situaciones de igual sentido, comprensible. Y por último, lo que sí nos va a importar es que de toda esa información, por más que cumpla los requisitos que tiene que tener, a nosotros nos van a importar tres tipos de informaciones que van a surgir.
La información patrimonial, la información económica y la información financiera. Los tres tipos de informaciones tienen objetivos distintos. Fíjense que la información patrimonial va a decir que abarca aspectos relacionados con el patrimonio, sus componentes, magnitud y variaciones. Es decir, que la información patrimonial, y ustedes nos hacemos la cabeza la ecuación, activo igual a pasivo más patrimonio neto. Esa ecuación, es decir, perdón, esta información cuando habla de patrimonio, patrimonio es todo lo que tengo, ya sea bienes o deudas. Ese es el patrimonio, no lo confundan con patrimonio neto. Entonces, la información patrimonial tiene que ver con eso, con los componentes del patrimonio, la magnitud, que quiere decir al quantum, y las variaciones, cómo fue cambiando uno y otro. Cuando hablamos de información económica, la información económica tiene que ver con los resultados que se originan en la empresa. Y los resultados van a ser positivos o negativos, es decir, si gané o si perdí. Y esa es la información. Cuando yo digo tengo una información económica es porque me está dando los datos sobre las ganancias o sobre las pérdidas. Cuando tengo una información patrimonial es porque me está dando los datos sobre qué pasó con su activo y con su pasivo. Y cuando me está hablando sobre información financiera, se refiere únicamente a toda aquella información que tenga que ver con el ingreso y egreso de flujo de fondos. Flujo de fondos, ¿qué significa? El manejo de dinero, ya sea en todos sus conceptos, dinero en efectivo, cheques, dólares, lo que fuere, que signifique pesos. Esa es la información financiera. Entonces, sí o sí, lo que les pido es que ustedes sepan identificar estos tres tipos de información. Esto también lo habíamos visto en el taller. Bueno, esto también es un video que no entiendo por qué ahora no me lo trae, pero bueno, lo voy a investigar, a ver. ¿Y acá qué pasa? Acá esto, a ver. Se me fue de acá. Bien. Ahora, después nos preguntamos, bueno, el sistema de información. A ver, el sistema de información. ¿Cuál es el sujeto? O sea, todo esto que estuvimos hablando tiene que tener un sujeto y un objeto. Eso, como todo. Tiene que haber alguien y un porqué. El sujeto de la contabilidad es el ente. Y el ente, podemos estar hablando dice, desde la mirada jurídica, todo lo que es, existe o puede tener existencia. Y desde la mirada del Código Civil, dice, es aquello capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. O sea, fíjense cómo lo estamos mirando de diferentes formas. Desde la mirada jurídica, todo lo que es, existe o puede tener existencia. Pero el Código Civil, ¿qué es? Que denomina un ente a toda la persona que es capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Es decir, cuando hablamos de ente, nos estamos hablando de personas, ya sean de existencia ideal o de existencia invisible. ¿Cuáles van a ser las personas de existencia ideal? Aquellas personas físicas, las empresas que tienen un único titular o propietario. Entonces dice, la empresa es de la persona X, una persona humana. Cuando hablamos de existencia ideal, es decir, lo que no se ve, es cuando estamos hablando de una persona jurídica. Es decir, todos aquellos entes o empresas que están formados bajo un tipo de organización jurídica, como puede ser una sociedad anónima, una SRL, una cooperativa. Entonces ahí estamos hablando de colectivos o de existencia ideal. Sería de gobierno, ¿no? ¿Cómo? También serían empresas de gobierno también. También, por eso justamente a esto íbamos. Luego vamos a ver las clasificaciones, porque estos entes jurídicos o de existencia ideal, después van a tener clasificaciones que pueden ser públicas o privadas, con fines de lucro o sin fines de lucro, y esto lo vamos a ver más que nada después también en el práctico. Fíjense las características de los entes. ¿Cómo los clasificamos? Según la naturaleza,
¿En entes públicos o en entes privados? Obviamente los entes públicos son aquellas organizaciones que surgen por organización del Estado, ya sea en sus 3 niveles políticos, nación, provincia o local, y que la actividad se circunscribe a la satisfacción de necesidades de los habitantes, mientras que una empresa o un ente privado son creados por personas humanas o jurídicas, es decir, acá estamos hablando de una sociedad anónima, de una SRL, y que desarrollan actividades que no se hallan a cargo del Estado. ¿Sí? Es una actividad complementaria. Esto es según la naturaleza. Cuando vamos a la característica del ente según el objeto perseguido, tenemos aquellos que lo que persiguen es un lucro o los que no tienen fines de lucro. ¿Qué significa lucro? La idea de ganar dinero. Es decir, dice, con fines de lucro, una empresa comercial, industrial o de servicios generan utilidades para ser distribuido entre sus propietarios. El objetivo, obtener ganancias, valor de la venta de bienes o servicios mayor al costo, sus recursos provienen de sus propietarios o de intercambios. Mientras que aquellos que no tienen fines de lucro, es decir, que las actividades que realizan no son con el objetivo de ganar dinero, por ejemplo, tenemos un club deportivo, una mutual, un sindicato, es decir, hacen actividades para satisfacer las necesidades de la sociedad que los está convocando. Es decir, un club de barrio, un club deportivo, las actividades no es obtener un lucro, sino brindar asistencia deportiva a los chicos del barrio. Después vemos con qué, pero digamos, el objetivo es ese. No hay un lucro, el objetivo perseguido no es obtener una ganancia, en este caso. Otra clasificación, tenemos entes públicos o entes privados. Ah, no, ya está este. A ver. Ah, me quedó 2 veces. Bueno, después se las... ¿Estoy loca yo o me quedó 2 veces? Sí. Sí, 2 veces. Sí, sí, eso ya lo vi. Está 2 veces. Listo, ya la estoy eliminando. Ahí está, ya la eliminé. Bien, tenemos acá. Entonces, después decimos que el ente tiene que actuar de diferentes maneras. Fíjense, dice, actuar como un hombre económico, es decir, que implica aplicar de la mejor forma posible recursos disponibles y escasos, y en cursos de acción alternativos para maximizar la utilidad. Y tiene que tomar decisiones, o sea, ya sea cualquier tipo de ente que tenga, tiene que hacer esto, porque por más que sea un ente privado, con fines de lucro, tiene que aplicar de la mejor forma posible los recursos y haciéndolo en diferentes cursos de acción para lograr la utilidad. Pero si estamos hablando de un club deportivo, también le están cobrando la cuota del socio y tiene que tratar de administrar de la mejor manera con las diferentes acciones que haga ese dinero que está recibiendo. O sea que cualquier ente económico, ya sea público o privado, tiene que actuar como un hombre económico. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones y que esas decisiones sean eficientes, eficaces y sustentables. ¿Qué quiere decir que sean eficientes? Que ayuden a alcanzar el objetivo. Que sean eficaces, o sea, eficientes, alcanzar el objetivo al menor costo. Que sean eficaces, que alcancen el objetivo. Y que sean sustentables, es que no comprometer los recursos y el bienestar de las futuras generaciones. Es decir, no, porque yo quiero sí o sí ganar, hoy voy a vender todos los edificios que tenga la empresa porque quiero ganar. O no voy a hipotecar el club del barrio porque yo quiero tener más chicos. O sea, tengo que tratar de hacer las cosas dentro de los parámetros con prudencia, uno de los principios de contabilidad. Luego tenemos el concepto de empresa. Porque nosotros decimos, bueno, ¿toda organización es una empresa? Porque nosotros decimos, bueno, pero un ente responde a una organización. ¿Y una organización qué es? Un conjunto de personas asociadas para lograr, para desarrollar una actividad común y a través de esa actividad lograr un objetivo. Entonces me pregunto, ¿y una empresa qué es? ¿Es una organización? Entonces acá llegamos a la definición de que una empresa es una organización, pero no todas las organizaciones son empresas.
Con fines de lucro. Exacto, porque digamos, todas las unidades de persona unidas para el desarrollo de una actividad con un fin es una organización. Eso es una organización. Ahora, las organizaciones que están buscando perseguir un objetivo con un fin de lucro, ahí ya estamos hablando de una empresa. Entonces, una empresa es una organización, pero no una organización, no todas las organizaciones son empresas. Por eso dice, la empresa es la actividad organizada de los factores de la producción, tierra, trabajo, capital y capacidad empresaria, para producir bienes y servicios destinados al mercado con la finalidad de crear y mantener, distribuir riquezas. ¿Cuál es el objetivo de las empresas? Maximizar sus utilidades para incrementar la riqueza, que no es el objetivo del club. Y el club sí es una entidad barrial, es una organización barrial. Y el ejemplo más claro que yo siempre doy de esto es de un hospital y una clínica privada. Entonces, fíjense, el hospital es una organización pública. A ver, tengo un mensaje. Claro, ahí me dicen como la Cruz Roja. ¿Ven? La Cruz Roja, claro, es una organización estatal, nacional, Tenía por el Estado. internacional, claro, pero no es una empresa. Y a eso iba yo con el tema del hospital y una clínica privada. El hospital, ¿cuál es su objetivo? Prestar servicio de salud a la sociedad. Sí. Es el objetivo del hospital. Porque yo puedo ir a atenderme al hospital si no tengo obra social. O aunque tenga obra social, me atienden igual. Sí. El objetivo es ese, prestar servicios de salud. Ahora, ¿ustedes piensan que el objetivo de la clínica en la pequeña familia es el mismo? Es prestar servicio de salud. ¿Pero para qué? Para obtener Para una beneficio. utilidad. La plata ahí, te piden la plata. Exactamente. Beneficio propio. Exactamente. Más que Ellos nada. te van a prestar con fin el de lucro. servicio de salud. Te lo van a prestar el servicio de salud. Pero no te van a dejar entrar hasta que no pongas la plata. O pongas la obra social que tengas. Miren, yo justamente tengo la semana que viene que me tengo que operar a mi hijo. Y tenía que actualizarme las órdenes. Fueron muy claritos. Hasta que no pagues los... no me sale. Material descartable, 10.000 pesos, no se autoriza la orden. Y bueno, o sea, no lo operan. Entonces no están brindando el servicio de salud. ¿Por qué? Porque están buscando una utilidad. Un beneficio económico. Exacto, están buscando un beneficio económico. Entonces ese es el ejemplo más claro de la diferencia entre una organización pública, en este caso porque es pública, y una organización, pero que ya es una empresa privada. Cuando la actividad que realizan es la misma, es la prestación del servicio de salud, pero uno busca el lucro y la otra no. Y ahí está bien claro la diferencia entre organización y empresa, ¿sí? Seguimos. Igual que clínica centro y todo eso, ¿no? Exacto, sí, para todos lo mismo. A ver. Bueno, esto ya lo hablamos, los actos y los hechos económicos. Y, bueno, el objeto de la empresa, dice, es el conjunto de actividades que está facultado y autorizado a desarrollar el ente para la consecución de su objetivo. Esto es para que ustedes tengan bien claro que el objeto de un ente es distinto al objetivo. El objeto son las actividades que va a realizar, mientras el objetivo es lo que se plantea alcanzar. Bien. Luego acá tenemos, porque el Código Civil hace poco fue modificado, y el artículo, el Código Civil. Y el artículo 320 dice, reemplazó lo que era la figura del comerciante por un acto de comercio. La figura del comerciante, dice, la del empresario, es una persona humana, titular de una empresa o quienes realizan una actividad económica organizada, y ahora eso se lo llama acto de comercio, como actividad económica organizada. Es un establecimiento comercial, industrial o de servicios. Esto más que nada se los puse para que ustedes sepan cómo se trataba antes y cómo se trata ahora. Digamos, a la figura del comerciante, que era el que hacía el criterio de empresario, ahora se lo llama acto de comercio o actividad económica organizada. Eso es a modo de información, digamos. Bien.
Cuando llegamos al ente, y decimos, bueno, ¿y cómo se organiza el ente? El sujeto de la contabilidad es el ente. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo surge el ente? Y todo ente tiene que tener recursos y fuentes. Y no existe un ente que pueda manejarse sin recursos, y no hay recursos si no existen fuentes. Dice, el ente para poder funcionar necesita de recursos, y a su vez esos recursos tener algún origen o alguna fuente. Entonces, tenemos una estructura de recursos y una estructura de fuentes. A ver, yo les pregunto, así nomás entre nosotros, si ustedes dicen, me quiero comprar un teléfono, ese sería un recurso, el teléfono, porque es un bien. Sí. La fuente, ¿quién va a ser? Dinero. Y la plata La plata. para comprarlo. La plata. Pero Claro. más que la plata termina siendo un recurso también. Pero la fuente Sí, yo me es imaginé el de trabajo, dónde ¿no? sacan la plata. El trabajo. Con trabajo, claro. si te mantiene. Del trabajo, mami dame, de los ahorros, ¿o no? Sí. Entonces, fíjense que para que lo entiendan más fácil, es eso. El recurso, por un lado, ¿cuál va a ser? El teléfono. El teléfono. Ujú. Pero la fuente es de dónde sacaron la plata para poder comprarlo. La capacidad de adquirir ese recurso. Exactamente. Es como, ¿con qué lo voy a adquirir a ese recurso? ¿De dónde voy a sacar el dinero? Por eso, para todo recurso, siempre tiene que existir una fuente. Y ahí ya empezamos a pensar en nuestras cabezas la igualdad. Y esto que yo les decía al inicio de Lucas Pacioli, que decía de que no se concebía un acto de comercio si no había dos personas. Entonces, ahora también no podemos concebir la compra de un teléfono si no sabemos de dónde sacamos la plata. Y ese teléfono va a ser el recurso, y quien nos dé la plata va a ser la fuente. Y eso es el recurso y la fuente en una empresa. ¿Qué son los recursos? Dice, medios y elementos mensurables, cuantificables, de libre utilización por parte de la organización, que le permiten cumplir con las metas u objetivos propuestos. Es decir, todo lo que va a tener la empresa. O sea, la plata que va a tener, la mercadería que va a tener para poder vender, el auto, la camioneta que va a tener para poder distribuir su mercadería, el local que compró para poner el negocio, las estanterías que compró para poner la mercadería, el aire acondicionado, todos esos recursos. Pero todo eso, para poder obtenerlo, lo sacó de algún lado. Pudo tener plata ahorrada, pudo ir a pedir al banco, le pidió a los padres prestado, de donde sea que salga. Entonces, ¿cuáles son las características de los recursos? Primero, que tienen que ser cuantificables, es decir, medidos económicamente a través de una unidad de medida. Es decir, yo compré un teléfono, bueno, pero yo a ese teléfono le puedo llegar a dar un valor. Si no le doy un valor, si no lo cuantifico, no es un recurso. De libre utilización, ¿para quién? Para la organización. La organización tiene que tener la libertad de poder usarlo. Útil. O sea, yo no voy a comprar un teléfono para la empresa si después lo voy a meter corta, dentro de bro. un cajón. ¿Cómo? Que se corta, digo, ya faltan 30. Ah, nos queda un minuto y se corta. Bueno, termino. Entonces, las características de los recursos: cuantificables, de libre utilización y útiles. Eso es importante, que tengan que tenerlo en mente, ¿sí? Y bueno, antes de pasar a la próxima, cortamos acá, así ya nos vamos uniendo a la otra, ¿sí? Cortamos en esta y unimos, hacemos otro más.